Abajo tenemos los medicamentos que el médico dijo que había que suministrarle al paciente, ¿ya? Si se fijan, están en amarillo. Bueno, acá no puedo hacer muy bien el ejemplo, pero de vez en cuando aparecen en amarillo o en blanco. Cuando está en amarillo, quiere decir que la persona que está encargada de suministrar el tratamiento, ya sea la enfermera, un TENS, no lo ha hecho, está atrasada, ¿ya? Obviamente, como esto un respaldo que tomamos del mes pasado, quedaron todos atrasados porque desde ese día no hemos suministrado ningún medicamento que le dieron al paciente. ¿Ya? En la parte derecha son los cuidados de enfermería que están programados para el día de hoy. En este caso no hay. Eh, y por último, la última evolución de enfermería. Al igual que la del médico, en el lado izquierdo, pero acá en el lado derecho, la de enfermería. Como les decía en el principio, el objetivo de esto es solamente una visualización, un resumen de quizás la información más importante. Pero acá no se puede hacer nada, solamente visualizar. Después nos vamos a ir a la parte de ingreso médico. Eh, Puede que sus secciones sean distintas acá, tengan otro nombre, pero básicamente funciona igual. Acá el médico hace el registro de ingreso del paciente para que se pueda quedar guardado, grabado. Yo simplemente escribo y después si hago clic en cualquier otra parte ya queda guardado. ¿Ya? Eh, bueno, estos son campos libres, no hay mucho que explicar acá. Los antecedentes que vimos en el perfil y que también quedan de forma transversal en toda la clínica, es decir, si es que el paciente después llega a urgencia, va a ver esto, o a un control médico también va a ver esto y se va a ir alimentando a poco. Diagnóstico de ingreso, acá para buscar yo simplemente tengo que escribir el nombre del diagnóstico, presionar Enter y me va a buscar los diagnósticos que hacen match, por decirlo así, con lo que nosotros digitamos. Hacemos clic y se agrega. ¿Ya? En este caso, si se fijan, dice que yo no puedo borrar este diagnóstico. Yo no puedo borrar el diagnóstico simplemente porque el paciente tiene que tener al menos un día para agregar el otro diagnóstico y una vez que tenga agregado el otro diagnóstico, borrar el de acá. Porque siempre se tiene que mantener al menos un diagnóstico acá. ¿Ya? Después a la derecha tenemos el examen físico del médico. Puede ser un examen físico con texto libre, así como lo hizo este médico, o lo puede hacer segmentario, por secciones. ¿Ya? Eso queda libre elección del médico. Nos vamos a ver ahora la pestaña historial. La pestaña, bueno, historial como su nombre lo dice, es el historial del paciente, está dividido por secciones, centro médico, urgencia y hospitalizado. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, acá yo puedo deducir que este paciente ha estado 2 veces hospitalizado. Aparentemente, si miramos bien el historial, el 24 del 8 debe haber llegado a urgencia por coronavirus. Acá está su atención, yo hago clic. A la derecha me sale el detalle de la atención. Probablemente este paciente lo hospitalizaron, que está acá. La diferencia entre el historial de urgencia, centro médico hospitalizado es que el hospitalizado podemos ver más información. Si se fijan, yo puedo ver las evoluciones diarias del médico. Obviamente, como son muchas, acá yo selecciono. Puedo ver los protocolos operatorios, si es que tiene, en este caso no lo han operado a este paciente. Y puedo ver la epicrisis. ¿Ya? Ah, bueno, y el ingreso. No le hicieron ingreso a este paciente. Entonces, podemos ver que este paciente entró el 24 de urgencia por coronavirus, probablemente lo hospitalizaron el 24 de 8, o sea, lo hospitalizaron, se fue a la casa, no sé si aparece por acá, control en 14 días, se va a haber enfermado o empeorado, volvió el 1 de septiembre y lo volvieron a hospitalizar de nuevo. ¿Ya? El historial entre urgencia y centro médico es básicamente el mismo, muy similar, ¿ya? Gráficamente no hay muchas diferencias.
como les decía, la única gran diferencia es con hospitalizado, que acá arriba nos da las opciones de ver ingresos, evoluciones, protocolos y epicrisis. Después nos vamos a ver a la ficha enfermería. La ficha de enfermería, al igual que el perfil, es una sección de solamente visualización, ¿ya? Eh, el objetivo es reducir, o sea, visualizar las actividades que ha tenido, que ha hecho la enfermera, pero no hay forma de registrar acá. Vamos a ver voy a permiso, alguna fecha que tenga algún registro. 14 de octubre. Ya. Entonces, en esta ficha de enfermería se nos muestra el resumen de los signos vitales, acá, los signos vitales que le han tomado al paciente con las horas respectivas. A la derecha se nos muestra las escalas que le han tomado. En este caso tenemos la escala de caídas, la escala de Branden, y también podría aparecer la tromboembólica acá, por eso hay un espacio vacío. Los catéteres instalados, el día instalado y la cantidad de días que lleva instalado. ¿Ya? Recuerden que esto lo sacamos nosotros en septiembre, por eso ven que hay un catéter instalado con tantos días en realidad, porque no lo alcanzaron a quitar cuando nosotros sacamos la foto de la base de datos. Las infusiones que se le han puesto al paciente, las evoluciones del día y los programas del día. Y acá abajito aparece el balance hídrico, pero en esta clínica no lo están usando. Están usando, bueno, de hecho lo único que no están usando es el balance hídrico. Ahora nos vamos a mover al menú de enfermería, que es donde alimentamos esta ficha de enfermería. En el menú de enfermería hay más cosas de las que aparecen acá en la ficha de enfermería. La ficha de enfermería en realidad muestra como lo más importante que ocurre en el menú de enfermería. Entonces, lo primero que tenemos, si seguimos el flujo, en el menú de enfermería es el ingreso de enfermería, ¿ya? Acá quizás con su versión va a cambiar un poco, o cambia en realidad un poco el tipo de preguntas que se hacen, ¿ya? Pero el funcionamiento es lo mismo. Eh, la idea acá es que tenemos cada vez que yo marco algo, quiere decir que esto aplica al paciente. Entonces, supongamos que en esta clínica preguntan por el medio de ingreso. Si yo selecciono camilla, quiere decir que el paciente entró por camilla y yo tengo la opción de agregar alguna observación si es que quiero, ¿ya? Por ejemplo, acá este paciente entró consciente, con lenguaje adecuado, con la piel venía con color normal, temperatura tibia, deshidratada, cabeza simétrica, ojos y pupilas isocóricas, etcétera. ¿Ya? Cuando yo marco algo, tengo la opción de agregar una observación. Por ejemplo, acá este paciente en boca de dentadura sale la opción normal, dentación, prótesis, y seleccionar la opción otros y pusieron falta algunas piezas dentales. ¿Ya? Y acá a la derecha también la enfermera tiene la opción de agregar más antecedentes que quizá eh, al paciente le faltaron agregar. Una vez que terminan de hacer esta encuesta, necesitan presionar el botón finalizar formulario y esto lo va a bloquear, ¿ya? Si no me equivoco, tiene una cantidad de tiempo disponible para yo poder modificarla, si no me equivoco. Una vez que transcurre ese tiempo, ya no hay opción de modificarla por sus propios medios. Después nos vamos a la evolución de enfermería. La evolución de enfermería es algo bastante simple en realidad. Yo acá escribo lo que se me dé la gana, presiono guardar, y al momento de presionar guardar queda en el registro histórico del paciente. Lo bueno, eso sí que tiene, es que yo puedo estar escribiendo y puedo ir revisando lo que ocurrió días anteriores. Por ejemplo, vamos a revisar acá, la evolución 264 de esta hospitalización. Entonces yo puedo estar escribiendo acá y chuta, se me olvidó lo que pasó ayer y lo puedo ir acá
revisando. Ya, al momento que yo presiono guardar, se va acá a la derecha. Si se fijan, hay unas pestañas, pero estas pestañas, el único objetivo es que ordenar un poco la información, ¿ya? Si se fijan acá, sale evolución, un detalle, paciente ha tolerado bien el tubo T, pero ha requerido de aspiración frecuente y secreciones mucosas. Entonces, esa persona escribió acá en evolución. Después se puede cambiar a la pestaña de exámenes y si hubiera escrito algo ahí, hubiera aparecido en la sección exámenes, ¿ya? El único objetivo es visualmente ordenar la información, pero es la misma evolución. Después nos vamos a signos vitales. En signos vitales, yo no sé. A ver. Ya. En signos vitales, bueno, ustedes ya tienen sus signos vitales acá agregados. La diferencia con lo que estamos viendo acá es que yo tengo la posibilidad, bueno, hay muchos más signos vitales. No sé si ustedes tienen unidades de cuidado intensivo o cosas así. Si que ustedes requiriesen agregar más signos vitales, eso se lo piden en informática y nosotros lo agregamos. Esta demostración que estoy mostrando acá es de una clínica que tiene prácticamente todos los servicios. Entonces, a diferencia de lo que tienen ustedes, que ustedes solamente tienen una pestaña con estos signos vitales, pero ellos tienen, la verdad es que tienen demasiadas cosas que ellos pueden tomar. ¿Ya? Eso, si que ustedes desean, se puede agregar. ¿Cómo funciona esto? Yo agrego un signo vital, puedo agregar uno, muchos, ¿ya? Lo agrego y va a quedar al registro del paciente, al mismo tiempo me va a graficar lo básico que son las presiones arteriales, ¿ya? Y puedo agregar cuantas veces yo quiera. Por ejemplo, ahora voy a agregar 118, 110, por ejemplo. ¿Ya? Me va a graficar. Como la mayoría de nuestros pacientes en realidad no son pacientes críticos, en esta hoja se muestran solamente ordenados por hora. Si se fijan, nosotros agregamos dos signos vitales, pero acá en la lista solamente tenemos las 9, ¿ya? Supongamos que un paciente que está en la UCI, en que tomamos con frecuencia sus signos vitales, si quisiésemos ver qué pasó a las 9, yo puedo hacer clic acá y me muestra todos los registros que se han hecho a las 9. Ahora, obviamente la idea es que yo no tenga que apretar hora por hora para ver si es que hay algo adentro. Entonces el sistema, cuando tiene marcado acá la hora en verde, quiere decir que hay más de un signo vital agregado, ¿ya? Si es que está en blanco, quiere decir que es el único. Entonces hago clic y se agrega ahí. Eh, Nos vamos a pasar el control de infusiones. Bueno, en realidad acá este lo vamos a saltar y vamos a volver porque este depende del médico, ¿ya? Vamos a pasar a actividades de enfermería. La actividad de enfermería, la idea es programar sus actividades para que después no se le olvide y las puedan realizar. Entonces, acá hay un set de actividades que también nosotros lo sacamos de una información que en su momento lo enviaron ustedes. Si desean agregar más actividades, necesitan irse a la informática y nosotros agregamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de posición y yo tengo dos opciones. Tengo programarla en un intervalo de tiempo o hacerlo una vez. ¿Ya? Supongamos que quiero hacerlo una vez, yo podría poner acá hora específica y pongo las 10 de la mañana. Y se me va a quedar programado a las 10 de la mañana. Pero ese quizás es el caso menos frecuente. El caso más frecuente es cuando yo esto lo quiero hacer a cierto tiempo. Entonces, lo que ingreso primero es a qué hora voy a empezar a hacer esta actividad y cada cuánto tiempo la voy a repetir. Entonces, yo puse que lo iba a hacer a las 8 de la mañana y lo iba a repetir cada 4 horas. Y acá abajito lo que tengo que poner es cada cuánto tiempo más bien, quiero hacer esto, por cuánto tiempo. Entonces tengo dos opciones. Tengo durante toda la estadía, quiere decir hasta que el paciente se vaya a la casa, o por un rango de fecha.
O sea, podría decir por un día, por 2 días, por 3 días, por un mes. Ahí lo voy viendo. Entonces, si yo pongo durante toda la estadía y agrego esta actividad, se me van a programar estas actividades. ¿Ya? Dijimos que iba a partir a las 8 y lo íbamos a hacer cada 4 horas. ¿Ya? Entonces quedó a las 8, a las 12, a las 16, a las 20. Si yo me muevo al día siguiente, no van a ver nada programado. No es que el sistema esté malo, ¿ya? Lo que va a hacer el sistema en realidad es que todos los días a las 12 de la noche va a revisar si es que el paciente sigue hospitalizado y si es que sigue hospitalizado, los va a programar, ¿ya? Como es durante toda la estadía, tiene que estar todos los días preguntando, ¿sigue el paciente acostado? Sí, lo programa, ¿ya? Después que esto está listo, yo puedo ejecutar esta actividad, puedo poner ejecutar, puedo poner una observación, puedo poner OK, ejecuto y queda como realizado, ¿ya? La actividad es paramédico TENS, es lo mismo, solamente que ustedes pueden dividir sus actividades. A lo mejor las actividades que salen acá en enfermería no son las mismas que el TENS. Después tenemos las encuestas. Vamos a pasarnos a la encuesta de caídas. Voy a explicar una encuesta porque las otras dos se comportan igual. La idea de la encuesta es que yo voy seleccionando, al igual que el ingreso de enfermería, las cosas que aplican para el paciente. Entonces tenemos la primera, que es la edad, que yo no la puedo seleccionar porque el sistema la saca automáticamente de acuerdo a la fecha de nacimiento que le pusieron en el ingreso. Entonces este paciente tiene más de 75 años. Cuando un paciente tiene más de 75 años, en la escala de caída se le suma un punto, ¿ya? Y acá dice un punto. Entonces, lo que voy a hacer ahora yo, voy a seleccionar que este paciente ha tenido caídas previas mientras ha estado hospitalizado. Lo selecciono y si se fijan, ya tengo el punto de la edad y los 2 puntos hospitalizados, me suman 3 y además como subraya la medida a tomar que debo realizar de acuerdo a los puntos que voy seleccionando. Entonces, bueno, sigo seleccionando, va a ir sumando cuando corresponde. Eh, y una vez que estoy listo, puedo finalizar mi formulario. Si se fijan, a este paciente le han hecho 21 registros reales, 22 con el mío, eh, 22 registros de escala de caída. Supongan que yo quiero saber por qué este enfermero dijo que este paciente era de alto riesgo. Lo que yo puedo hacer es hacer clic, doble clic acá y me va a mostrar lo que respondió en su momento. Entonces, este paciente en la realidad tiene mayor a 75 años, no ha tenido caídas previas, tiene déficit sensorial, marcha inestable, con condición de riesgo, desorientado, toma más de 2 medicamentos y no usa equipos que limiten su movilidad. ¿Ya? Las otras encuestas funcionan exactamente igual, no tienen ninguna diferencia. Yo selecciono las respuestas y nada, finalizo y me queda el registro acá a la derecha. Tenemos por acá, eso lo voy a mostrar al final. Hídrico, sin alcala, invasivo. Ya, vamos a saltar a los invasivos. Los invasivos, acá, bueno, yo selecciono el tipo, por ejemplo, una sonda, una sonda Foley, lo puedo registrar acá el número de lumen, la ubicación, la fecha y la hora de instalación. Lo agrego y va a quedar acá a la derecha. ¿Ya? Si se fijan acá, bueno, tenemos hartos invasivos instalados, tenemos algunos que han sido retirados, por ejemplo, este tubo TOT de 8,5, orotraqueal, tuvo 15 días instalado y fue retirado el 16 de septiembre a las 2:29 por ese usuario. En cambio, el primero, el catéter arterial, se instaló el 1 de septiembre y no ha sido retirado. Lleva 70 días instalado, entonces si yo presiono acá retirar, el recurso, si no meto, bueno, no sé, algo pasa ahí. Pero si yo presiono retirar, va a quedar acá como lo hicieron ellos en su momento. Queda la fecha de registro del retiro.
Después tenemos el balance hídrico. Acá quizá creo que esta clínica no lo está viendo. Pero lo que hace el balance hídrico es, yo selecciono primero qué quiero registrar, un ingreso o un egreso. Si registro un ingreso, por ejemplo, voy a registrar 100 de alimentación, guardo, y si se fijan acá arriba me sumó 100. Total ingreso 100, total balance hídrico 100. Egreso, voy a poner 50 horas a través de una diuresis, y esto me debería bajar a 50. 100, 50, 50. Me lo separa en el total del balance hídrico del día, el total balance hídrico de la noche y la suma total mientras el paciente ha estado hospitalizado. Como este paciente no le ha hecho balance hídrico, eh, esto calza hoy día. Pero si yo estuviera agregando todos los días cosas, obviamente esta suma me mostraría mucho más. Ahora, ¿cómo yo veo a qué corresponden esos 100, a qué corresponden esos 50? Lo que tengo que hacer es bajar acá. Y acá me dice que a las 9 de la mañana se suministraron 100 de alimentación. Para los egresos, me cambio acá abajo, egresos, y se suministraron 50 en diuresis. O sea, salieron 50 en diuresis. ¿Ya? Y bueno, este es por día, entonces yo puedo ver el balance hídrico de día, de ayer, de todos los días. La hora, no recuerdo cómo está configurada la hora, tendría que verlo. Cuando se considera día, cuando noche. Pero eso ya es un parámetro que ustedes tienen que decirlo, depende de ustedes. Nos vamos a saltar al egreso de enfermería. Si se fijan, me estoy saltando el ejecutar tratamiento y el control de infusiones porque necesitamos ahí la intervención del médico para que esto funcione. Entonces vamos a pasar por la evolución médica y después vamos a volver acá al menú de enfermería, pero para terminar esta parte, me va a saltar el egreso de enfermería, que es básicamente lo mismo que el ingreso, pero es otro tipo de pregunta, obviamente. Si es que el paciente, por ejemplo, se retira con indicaciones médicas, que se la entrega a un paciente a un familiar, ¿ya? Pero es lo mismo, selecciono y ingreso a mi observación. Vamos a ver, ingreso a enfermería, creo que tienen algo. Ah, claro, acá tienen algo ustedes. Es lo mismo, selecciono y queda marcado lo que agregué. Evolución médica. La evolución médica, bueno, consta de dos partes, mientras carga acá. Algo parecido a lo que vimos en enfermería, solamente que tienen dos pestañas acá, ¿ya? Pero escribe el médico y al mismo tiempo puede ir viendo lo que le han escrito a este paciente, ¿ya? Y tiene la otra pestaña que es medicamentos e infusiones, en donde el médico puede recetar o puede dar las instrucciones para que se empiece a dar un medicamento. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar uno de estos, famotidina. Entonces acá el médico podría decir, quiero que le den famotidina, dosis 40 miligramos, vía oral, ya a contar de hoy día, ya que esto es parecido a lo que vimos en enfermería. El médico puede poner no sé, cada 24 horas por 3 días, o podría decir durante las 3 días, ¿ya? Entonces, para diferenciarla, vamos a poner famotidina 1 a 8 horas por toda la estadía. Y lo agrego. Ya. Una vez que esto queda agregado, necesitamos movernos a la pestaña de enfermería, al ejecutar tratamiento y programar este tratamiento. Fíjate, acá tengo todo el listado de los medicamentos activos, son muchos. Y si se fijan, hay dos que tienen un símbolo más. Quiere decir que esos medicamentos los dio el médico, sin embargo, no han sido programados, no han sido ejecutados nunca por la enfermera. Entonces, lo que tiene que hacer la enfermera es dar clic acá y poner
ya voy a comenzar a dar este medicamento a partir de las 10 de la mañana. Lo programo y esto se va a programar de acuerdo a lo que el médico dijo, ¿ya? Y ahí ocurre lo mismo que vimos en una enfermería en actividad programada. Yo simplemente ejecuto o cancelo el medicamento. Supongamos que hay un quiebre de stock y dijimos que iba a partir a las 10 de la mañana y el medicamento lo tenemos disponible a las 3 de la tarde. Eso nos cambia toda nuestra programación porque no le puedo dar el medicamento a las 3 de la tarde y después a las 6. Entonces lo que puedo hacer es presionar este lápiz y decir, ¿saben qué? Hubo un quiebre de stock, el medicamento no estuvo disponible a las 3 de la tarde, entonces se lo voy a suministrar a las 3. ¿Ya? Bien, si se fijan, acá dice 10, 18 y yo cuando pongo a las 3 va a reprogramar toda la hora. Después a las 20 y a las 4. Le pongo modificar y quedan modificados, reprogramados todos los medicamentos. ¿Ya? Eh, los invasivos, vamos a ver, invasivo, evolución médica, perdón, las infusiones. Las infusiones, acá. Tipo de infusión, lo pone Finger, volumen 1000 cc, agregados, bolo 1 hora, velocidad 1000 cc hora. Es decir, esta infusión se debería terminar en una hora. ¿Ya? A contar de hoy día y voy a decir que lo suministren apenas puedan. Le voy a dar a agregar, queda acá agregado y ahora nos vamos al menú de enfermería, control de infusiones y vamos a tener ¿cómo se llama? Una infusión que podamos instalar. Le doy en instalar y va a comenzar el conteo regresivo. Tenemos dos cosas acá. Una es que se nos va a mostrar lo que queda de la infusión, quedan 999 cc, y la hora estimada de término ¿cómo se llama? De esta infusión. ¿Ya? Como pusimos 1000 cc y eran 1000 cc hora, va a terminar con una hora aproximadamente. ¿Ya? Supongamos que ocurre algo y hay que cambiarle la velocidad, yo le puedo cambiar la velocidad acá, ingreso la hora que le estoy cambiando la velocidad, no sé, 9:50, le voy a cambiar la velocidad a, no sé, 980 cc hora. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer, obviamente va a dejar registrado el cambio de velocidad y obviamente estos cálculos se van a empezar a modificar, que ya no va a terminar a las 10:42 ¿cómo se llama? El suero va a terminar más tarde. Vamos ahora a cirugías. Ya, en cirugías, la idea acá es, primero, cada vez que un paciente venga a cirugía, se tiene que generar un evento quirúrgico, ¿ya? En este evento quirúrgico, lo que va a... Porque hay que crear este evento quirúrgico, en realidad es como crear una carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta vamos a poner todos nuestros archivos asociados a esta cirugía. ¿Ya? Entonces, este paciente tuvo dos traqueotomías, una al 2 de octubre y el otro el 17 de septiembre. Entonces, si yo hago clic acá, dentro de esta traqueotomía, se me van a desplegar todos los documentos asociados a este evento quirúrgico. Entonces, acá tenemos el preoperatorio. Acá las cirugías se muestra todo lo que hay que hacerle a un paciente cuando va a una cirugía. Entonces, en este caso le hicieron un control preoperatorio a este paciente, marcaron la encuesta, si no, no aplica. Bueno, acá no marcaron la zona operatoria, ¿ya? Pero pueden marcar la zona operatoria y le hacen esta encuesta. Simplemente marcar, la persona que marca que ha registrado que marcó ahí. Evaluación preanestésica, esto sí que cambia en las clínicas. Acá les voy a mostrar la que tienen ellos, que la verdad, ellos tienen esto en evaluación preanestésica.
formulario. La pausa quirúrgica, que creo que estos deberían estar usándolos, pero al menos en el sistema de escritorio estaba. La pausa quirúrgica, acá seleccionan si es que le hicieron las preguntas que debiesen haberse hecho al paciente antes de entrar a la cirugía, post cirugía, etcétera, durante la cirugía. Ya, acá lo marcaron todo. El protocolo operatorio. Acá el protocolo operatorio, bueno, quizá acá necesitamos un poco más de explicación porque no solamente es hacer clic, checks. Se marca la fecha de inicio, fecha fin, hora fin, el pabellón en cual se está operando el paciente, el diagnóstico preoperatorio. Tenemos el diagnóstico preoperatorio donde él puede escribir a libre elección lo que él quiera. Entonces puso ventilación mecánica prolongada y el CIE-10. ¿Ya? Acá el CIE-10 se busca igual que en el ingreso médico. Yo busco la palabra, presiono Enter y se me despliega un conjunto de opciones a seleccionar. Una vez que ya esté este diagnóstico preoperatorio, como ya sabemos, muchas veces el diagnóstico preoperatorio es el mismo que el posoperatorio, entonces el médico tiene la opción de acá de presionar copiar diagnóstico preoperatorio. Entonces lo que hace es copiar esto acá abajo y no tener que escribirlo o no. Acá tenemos el equipo médico, ¿ya? Eh, en esta clínica, este equipo médico no lo digita en el protocolo operatorio, lo digita una persona administrativa, ¿ya? Pero creo que la versión que tienen ustedes, tú puedes buscar el equipo médico, seleccionas la persona que quieres, o el cargo, por ejemplo, cirujano, y se te despliega un cuadro parecido a este, y yo busco a la persona y lo agrego, ¿ya? Al centro tenemos las intervenciones, igual que en el CIE-10, yo pongo la palabra traqueostomía, enter, y me aparece el resultado, lo agrego. Registro el tipo de anestesia, inicio y fin de anestesia, eh, la biopsia que se sacó y un recuento de compresas. Y el resto de los cuadros son simplemente texto libre. Ya, acá yo escribo, hago clic y queda guardado. ¿Ya? Una vez que tú presionas fin protocolo, ya esto no se puede modificar. Ustedes vieron que yo lo puedo modificar porque en realidad el sistema lee que somos usuario administrador y está como habilitado. Pero cuando yo presiono fin protocolo, esto ya queda sin modificación alguna. Indicaciones anestésicas postquirúrgicas. Acá el anestesista deja algunas indicaciones donde pone el medicamento SOS, pone alguna observación y puede programar también medicamentos para la recuperación del paciente. ¿Ya? Acá no pusieron mucho en realidad, pusieron mantener indicaciones UCI y probablemente deben haber agregado acá algún medicamento. Y por último tenemos la recuperación anestésica, que acá creo que no alcanzaron a registrar. Ah, no, que se mantuvo en UCI. No, no sé si lo habrán pasado por acá. Pero acá la idea es que tú recepcionas el paciente y acá puedes responder la escala Alderete, Bromach y ingresar los signos vitales cuantas veces yo quiera. Entonces, por ejemplo, supongamos que el paciente salió de una operación, veo que está moviendo sus dos extremidades, veo que su función circulatoria está con apnea, voy respondiendo a esta encuesta y puedo ir quitando su signo vital. Entonces, ese fue el primer control que hice. Agrego y queda registrado mi primer control que lo hice a las 9:50. Y después puedo yo ir registrando todos los controles hasta que el paciente ya salga de la zona de recuperación. Además, la enfermera de recuperación también puede hacer su evolución de enfermería. ¿Ya? En este caso, no sé si está funcionando. Creo que no. No.
pero es básicamente lo mismo que vimos en evolución en enfermería. ¿Ya? A la izquierda aparece el detalle para escribir y a la derecha el historial. Y bueno, por último, la epicrisis. La epicrisis es parecido al protocolo operatorio, en realidad es un conjunto de cuadros de texto en donde el médico puede digitar su epicrisis. Epicrisis, lo mismo, resumen, puedo escribir el resumen del tratamiento que le hicimos al paciente mientras estuvo hospitalizado, la indicación al alta, algunas cosas pendientes que quedan por hacer. Puedo solicitar recetas. De acá, la segunda y tercera columna no hay mucho que explicar, solamente escribir. La primera columna acá puedo digitar mi receta. En realidad escribo el medicamento, por ejemplo, vamos a poner aspirina, un comprimido cada 4 horas. Agrego el medicamento y genero la receta. Esto va a permitir que después se imprima esto en formato tipo receta. ¿Ya? Voy a eliminarla. Y bueno, digitar el diagnóstico de ingreso. Algunas cosas que me faltaron mostrar son la estación de enfermería, las actividades que se hacen acá, la idea es que les vaya alertando. A ver, vamos a ver si encontramos el paciente que teníamos por ahí. Este era. ¿Se acuerdan que programamos un cambio de posición y programamos una famotidina para este paciente? Entonces acá nos está alertando de que a las 12 tengo un cambio de posición, a las 3 tengo que suministrar la famotidina, a las 4 de nuevo cambio de posición y a las 20 de nuevo cambio de posición. Cuando vean la pantalla que está parpadeando en azul, quiere decir que esa actividad está atrasada y que no se ha realizado. Es decir, si es que esperamos hasta las 2:30 acá, esto va a empezar a parpadear en azul. Siempre se muestran las 4 próximas actividades pendientes. Yo cuando ejecuto una actividad ya sale este visor de hospitalizado, ya no se muestra. Al igual que este paciente puede tener muchas más actividades programadas hacia el futuro. Si yo hago clic, bueno, llega hasta tiene una más, a las 23 la famotidina por hoy día, pero no se muestra y no se va a mostrar hasta que se vayan desocupando estos espacios. Entonces siempre va a mostrar las 4 próximas. ¿Ya? También esta pantalla muestra dónde está el paciente, ¿ya? En realidad muestra dos posiciones del paciente. Cuando el paciente está hospitalizado, está en piso, como no sé cómo le llaman a ustedes, van a ver así la pantalla. Si el paciente pasa a cirugía, acá se borran esta actividad, se borran, que se entiende bien, se borra por un momento, no es que no la vayan a volver a ver nunca más, pero se borran porque obviamente yo no puedo, mientras el paciente está en el pabellón, yo no le puedo estar haciendo esta actividad. Entonces se borran estas actividades y acá aparece en grande, dice pabellón. Cuando el paciente pasa a cirugía, o sea, perdón, a recuperación, se borra la palabra pabellón y aparece en recuperación. Después, cuando el paciente sale de recuperación, vuelve a este estado original. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Tienen ustedes, sí, tienen ustedes acá en pabellón, tienen este, este panel que es la reserva de pabellón. Perdón, me va a cambiar mejor al estado de pabellón. Tabla pabellón. Vamos a ver si es que encontramos desde septiembre, octubre, septiembre, por acá tiene que haber. Aquí. Entonces, si se fijan, en la parte superior tenemos los pabellones, tienen 2, 4, 6, 8, 9 pabellones y las horas. Entonces, por ejemplo, acá ellos van programando la cirugía y les van cambiando los estados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una túnel carpiano izquierdo. Este pabellón está programado a las 11 de la mañana y va a durar hasta las 12, una hora, en el pabellón número 3. ¿Ya? Si se fijan, tienen colores también. Los colores indican el estado de este pabellón. En este caso, este pabellón está finalizado, ¿ya? Quiere decir que terminó la cirugía. Pero parte en el color gris, en donde está reservado, y yo le puedo ir cambiando los estados. En este caso, como
como el pabellón está finalizado, yo no le puedo cambiar el estado a esta cirugía, ya está como en el último estado. Pero supongamos que está reservado, yo lo podría poner en preparación, después pongo comenzó y cuando la persona de pabellón pone que comenzó, la pantalla de enfermería le indica a las enfermeras que ese paciente ya está, o cuando está en preparación, perdón, cuando está en preparación, que ese paciente ya está en la sección en cirugía, ¿ya? Después cuando lo finaliza, eh, no cambia automáticamente a que el paciente pasa a la recuperación. ¿Cómo cambia el estado a que pase la recuperación? Cambia el estado, eh, acá sí se, no sé si recuerdan, pero cuando hice la hoja de recuperación, me aparecía un botón al comienzo que salía a recepcionar paciente. Yo cuando presiono ese botón, entonces el sistema entiende de que el paciente ya está en la recuperación. Sacar la recuperación. Ah, miren, creo que tenemos un caso acá atrás. Atrás. Parece que este paciente tampoco pasó por la... Ah, no, este sí pasó por la recuperación. Bueno, pero cuando yo presiono la recuperación acá, ahora ustedes ven esto porque ya el paciente está en la recuperación. Pero cuando el paciente todavía no estaba en la recuperación, acá me apareció un botón en el medio que salía recepcionar paciente. Yo cuando recepciono al paciente indico que el paciente llegó a la recuperación y ahora está a cargo mío. Y cuando termina el paciente su recuperación, por acá se me escondió el botón, queda un botón donde dice finalizar y se entiende que ya el paciente salió de la zona de recuperación y y pasa de nuevo al estado hospitalizado y ahí le indica a la estación de enfermería que el paciente está nuevamente en la sección de hospitalización. Eh, Eso.